Hey, saludo que el Dios omnipotente y soberano, Jesús de Nazaret, les bendiga rica y abundantemente. Les saludo con amor inalterable. Su hermano y amigo, Crucito de los Santos, para compartir con ustedes unos minutos, un estudio de la palabra de Dios, breve pero muy edificativo. Y vamos a hablar en esta ocasión del segundo milagro que hace Jesús en el Evangelio de Juan. Y vamos a ir rápidamente a la lectura de hoy. Juan capítulo 4, versículo desde el 43 hasta el 54. Por ser esta la palabra de Dios, la vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando Jesús vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis mis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Oremos. Dios eterno y Padre soberano, tú que habitas en los cielos y que está conmigo en este lugar y con cada uno de mis oyentes, gracias te doy, Dios mío, de una manera especial por esta bella oportunidad de hablar de tu palabra. Te ruego que estas palabras, Dios mío, encuentren cabida y asidero en la vida de cada uno de mis hermanos que la escucharán. Son favores que te pido, no por mis méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga mucho. Estamos hablando en esta ocasión del segundo milagro que hizo Jesús según el Evangelio de Juan. Y aquí pues vamos a hablar de cuando Jesús sana al hijo de un noble. Recuerden que los milagros son señales que se dan, cosas que ocurren, sobrenaturales, pero que ocurren en lo natural. Cosas imposibles para el hombre, pero que para Dios son posibles. Entonces, cuando interviene la mano poderosa de Dios y hace lo que yo no puedo hacer, a eso yo le llamo un milagro. Por ejemplo, si alguno de mis oyentes, si alguno de ustedes que está ahí en esta hora, vamos a suponer, Dios lo libre, tiene una enfermedad terminal, un cáncer, alguien tiene una hepatitis, alguien sufre de diabetes,
Esas son enfermedades terminales. Enfermedades terminales que no se curan. No hay cura para ese tipo de enfermedad. Pero ¿qué pasa? Para nosotros los hombres eso es imposible. Pero tenemos testimonio de personas que Dios ha permitido que se sanen de un cáncer terminal. Entonces, cuando eso ocurre, eso es un milagro, porque es un evento sobrenatural que ocurre en lo natural y en personas naturales como usted y como yo. En esta ocasión nosotros vamos a hablar de este pasaje que acabamos de leer. Dice que 2 días después de que Jesús saliera de allí, fue a Galilea. Cuando hablamos de allí, está hablando de Samaria. Recuerden cuando estaba en Samaria, con la mujer samaritana, en el estanque de Jacob y todo lo que pasó allí, cuando Jesús le reveló su vida completa a la mujer. Entonces, después de eso, Jesús fue a Galilea 2 días más tarde. Y dice el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Aquí no dice que el profeta no debe ser honrado en su propia tierra. No te confundas con esto. El profeta merece honra en su tierra y donde quiera que esté. Pero Jesús está diciendo que el profeta no tiene honra en su tierra. ¿Por qué? Porque no se le honra. En otras palabras, Jesús sabía que en Nazaret, donde él estaba, no se le honraba como él merecía que se le honre, porque estaban acostumbrados a verlo, porque lo vieron crecer, lo vieron de jóvenes, y la gente pues, incluso hubo alguien que en una ocasión preguntó y dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Cuando le hablaron de que habían encontrado al Cristo. Entonces el profeta merece honra en su tierra y donde quiera que esté, pero por lo general en su tierra no tiene mucha honra. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los que predicamos la palabra del Señor o enseñamos la palabra del Señor. Cuando estamos ministrando la palabra de Dios en nuestro templo, pues puede ser un mensaje muy bueno y a los hermanos puede gustarle, pero no recibimos la misma honra o la misma acogida que recibimos cuando vamos a otro templo que no es el nuestro. Cuando vamos a otro lugar, la gente nos recibe como que llegó alguien de otro país, como que llegó alguien muy importante, lo que no vemos en nuestros templos. Y eso no lo digo solamente por mí, lo digo por todos los predicadores, pastores, por todos los evangelistas, conferenciantes, porque eso sucede. Y no culpo a la iglesia, no culpo a ningún hermano, simplemente porque podría decirse que es la ley. No es algo que debe ser, porque debemos honrar a quien honra merece. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero bueno, le explico esto para que sepamos de qué Jesús está hablando. Entonces, Jesús pasó de allí y se fue a Galilea. Cuando vino a Galilea, los galileos, versículo 45, le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Aquí lo que nos está diciendo es que ya los galileos tenían testimonio de que Jesús hacía milagros, porque ellos estaban en la fiesta de Caná de Galilea, donde Jesús había convertido el agua en vino. En otras palabras, los galileos sabían que el poder de Dios estaba en Jesús. Asimismo, la gente debe saber que Jesús hace milagros y que el poder de Dios está en Jesús. También la gente debe saber que los milagros no se hacen en un solo sitio, que los milagros no están circunscritos a hacerse solamente dentro de la iglesia o en una sola provincia, sino que los milagros ocurren donde haga falta un milagro y donde se le cree a Dios. En el versículo 46 dice, Jesús vino pues otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Aquí comienza la trama del día de hoy. Y nos dice que, vuelto Jesús a Caná de Galilea, en un área de Caná llamada Capernaum, pues hay un oficial del rey. Escuche bien, hay un oficial del rey que tiene un hijo enfermo. Un hijo enfermo. Un oficial del rey
un noble, está diciendo que es una persona importante en la sociedad. Importante en la sociedad. También a las personas importantes se le enferma la familia. También a las personas importantes se le da cáncer. También a las personas importantes se le entra una nostalgia. También las personas importantes, la persona que tiene dinero, la persona que tiene un cargo público, la persona que tiene un cargo político, desde el presidente de la república hasta el senador, hasta el síndico, hasta el regidor, hasta el que tiene un cargo en la iglesia, hasta el que no lo tiene, también recibe ciertos abatimientos y recibe problemas. La Biblia dice que un mismo acontecimiento sucede al justo como al injusto. Y a este oficial del rey, pues se le presentó esta situación. Recuerden que el rey en ese entonces era Herodes, y este oficial del rey tenía un hijo enfermo. Hablando del oficial, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él, o sea, a Jesús, y le rogó. Escuche bien, el oficial del rey no le da una orden a Jesús, ¿sí? Sino que le rogó. Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Escucha bien, un oficial del rey que puede ir donde el rey Herodes y decirle al rey Herodes: tenga piedad de mí, señor rey, su majestad, mi hijo está enfermo, hágame el favor, contacte a los mejores médicos que usted tenga disponible en su reino, y si es posible hable con otros reyes que ustedes son, ¿verdad?, pues homólogo, y que le consiga el mejor médico que tenga, porque mi hijo está enfermo. El rey Herodes podía hacer esto, pero este oficial del rey sabía y entendía que en Jesús podría encontrar una solución para su vida y para la vida de su hijo que estaba enfermo. En este sentido, nosotros podemos entender que aunque tú tengas relaciones humanas, aunque tú tengas la autoridad humana, aunque tú seas la persona que sea, aunque tengas dinero o aunque no tengas dinero, aunque tengas un cargo público o no lo tengas, ¿sabes qué? La autoridad de Jesucristo está por encima de tu autoridad y de la autoridad de cualquiera aquí en la tierra. Y este oficial que tenía autoridad no se atrevió a darle una orden a Jesús, sino que más bien comprendió la autoridad que Jesús tiene de parte de Dios y le rogó que descendiera a sanar a su hijo a su casa. Él no buscó mago, no buscó adivino, no buscó hechicero ni agoreros, que existían mucho en aquel entonces, sino que él fue a buscar la solución donde Jesús. Me permito hacer un paréntesis en este momento y preguntarte: cuando tú tienes un problema, cuando tienes un hijo enfermo, cuando te pasas una situación, ¿qué haces? Busca solución en los brujos, en los adivinos, busca solución en los amigos que saben mucho y tienen mucha experiencia, o vas como aquel oficial a donde Jesús, la autoridad máxima, y le pide que te resuelva tu problema. En el versículo 49, el oficial del rey le dijo a Jesús: Señor, escucha bien, no le dice: mira, hombre. No, le dice: Señor. Imagínate que este oficial solamente le decía Señor a su rey. Pero en este momento el oficial le está diciendo a Jesús Señor. O sea, este oficial está reconociendo que Jesús es rey también, que Jesús es Señor de señores, que Jesús tiene la autoridad por encima de cualquier autoridad humana. Y el oficial del rey le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dice a este hombre: ve, tu hijo vive. Escucha bien, cuando tú acudes donde Jesús no te deja sin respuesta. Es la bendición que recibimos de Dios.
es que Jesús no nos deja sin respuesta. Él nos da una respuesta y Él le dice al oficial: ve, que tu hijo vive. Aleluya. Y el hombre creyó. Escucha bien. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Es importante que cuando Jesús te dice una palabra, tú la creas. Es importante que el hombre, que la mujer de Dios crea la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús está impresa en las Sagradas Escrituras. En ese libro llamado Biblia está la palabra de Dios. Es importante que creamos en ella. Nosotros también podríamos hablar de la historia de un centurión, pero ya del ejército romano. Un centurión que va donde Jesús y le dice: Señor, mi criado está enfermo, pero yo no te voy a decir que vaya conmigo, sino solamente te voy a decir que diga la palabra aquí y mi criado sanará allá. Jesús le dice a este centurión, es otra historia paralela. Jesús le dice a este otro centurión: wow, ve, está hecho. Y Jesús dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque hay personas que aunque no son cristianos, hay personas como tú que debes estar escuchando este audio en este momento, que aunque no son cristianos, tienen fe y creen que lo único que les hace falta es recibir a Jesucristo en su corazón para completar el ciclo de salvación. Pero que creen, y Jesús le dice a este hombre: ve, tu criado sana. Y a este hombre le dice: ve, tu hijo será sano. Pero ¿qué pasa? Que ambos le creyeron a Dios. El oficial del rey se fue y le creyó a Dios. Le creyó a Jesús. Mira que dice en el versículo 51, que cuando ya él descendía, o sea, fue a su casa, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas noticias, ¿verdad? Diciendo: tu hijo vive. Aleluya. Esto significa que no pasó mucho tiempo para que el oficial del rey comprendiera que ya el milagro estaba hecho. Cuando tú le crees a Dios, puede que tu milagro no dure tanto tiempo. ¿Sabes por qué? Porque tú le has creído al que tiene la capacidad de convertir el agua en vino, de convertir la muerte en vida, de convertir lo seco en húmedo, de convertir lo frío en cálido, de convertir la miseria en abundancia, de convertir la enfermedad en sanidad. A alguien Dios le está hablando en esta hora. Tú puedes estar atravesando por momentos similares. Quizás tú necesitas un milagro en tu vida y Jesús te dice en esta hora, Jesús te habla en esta hora y te dice: solamente cree. Cree y tu hijo sanará. Solamente cree y tu situación sanará. Solamente cree y tu condición va a cambiar. Tienes que creer. Aunque no es lo único, porque tienes que entregar tu vida a Jesucristo, pero debes creer. Si no crees, no puedes entregar tu vida. Así que el primer paso es creer. Entonces, para confirmar el milagro, entonces él, o sea, el oficial del rey, les preguntó a sus criados a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¡Wow! ¡Qué bendición! O sea, cuando Jesús hace este milagro en la vida de este soldado, de este oficial del rey, esto fue multiplicado porque creyó él y creyó toda su casa. En otras palabras, de ahí en adelante, el oficial del rey y toda su familia pasaron a ser cristianos. Quizás esta sea la hora en la que tú y toda tu casa deben pasar a ser cristianos.
¿Sabe por qué? Porque es un milagro de Dios que tú estés escuchando este audio, porque hay muchas personas que quizás quisieran estar escuchando una palabra de Dios, pero no la pueden escuchar. ¿Sabe por qué? Porque han muerto en estos días por causa de la pandemia, porque han sido asesinados por un accidente, porque están enfermos postrados en una cama, porque están parapléjicos, porque están en coma, porque no pueden, no tienen la oportunidad. Pero tú la tienes, tú que estás ahí en esta hora del otro lado del teléfono, del otro lado de la computadora, donde tú lo estés oyendo, tú tienes esta oportunidad porque tú estás vivo. Dale gracias a Dios por eso. Entonces tu milagro viene de camino, recíbelo realmente, tu milagro viene de camino. Pero ¿sabes qué? Y con esto termino. El mayor milagro que tú puedes recibir en tu vida es pasar de muerte a vida, y esto solamente sucede cuando recibes a Jesucristo en tu corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya. Recibe estas palabras porque vienen de parte de Dios para tu vida.